Hola, ¿cómo están? Soy Alma. Sé que pasó mucho tiempo, pero aquí estoy de vuelta. Hoy voy a estar rehaciendo dibujos de mis seguidores. Primero estuve ordenando porque desde que empecé con mi tienda mi vida es such a mess, la neta. Y bueno, si no saben que estoy haciendo una tienda, más adelante les voy a mostrar un poquito de lo que he hecho, más o menos cómo se ven algunas cosas, por si no tienen nada de contexto. Todo esto lo pongo en mi Instagram y ahí me pueden seguir si quieren ver más detalles de eso cuando ya la tenga oficialmente abierta y así. Cuando llegué a 100,000 seguidores en Instagram les pedí que usaran el hashtag solrojo en sus dibujos que les gustaría que rehiciera, así que estuve guardando los que vi que podrían adaptarse a mi estilo mejor y que me llamaron la atención. Y pues bueno, primero elegí este que me parece que fue hecho en tradicional, así que lo hice de la misma manera en mi sketchbook, que empecé el boceto con mi lapicero y estuve haciendo el personaje tal cual. Es un retrato nada más y yo quise darle una manita nada más porque pensé que se vería bien, y además traté de mantener algunas características como que tiene el flequillo, pañuelo en la cabeza, algunas flores, quise una morrita cute y así. Ya con el boceto hecho fui por mis wash que son de la marca Milla y yo los conseguí por una tienda de Instagram que se llama ArtStation MX y ya los tenía un poquito abandonados, estaban medio secos, entonces nada más les puse agüita. Voy a empezar con mis sombras celestes y nada más en la parte de la cara, ya luego me voy con lo de la mano y la ropa y así. Y bueno, luego le pongo en algunos contornos de las sombras colores anaranjados para dar calidez a los bordes, como se ve aquí. Y cuando voy oscureciendo en las partes que eran mucho más oscuras, voy de a poco con un color ligeramente más oscuro que el de las sombras. Y luego doy un poquito de rubor con naranjita y me pongo a trabajar más en las sombras dándoles más profundidad. No me encanta tanto que se vea completamente entre azul y celeste en las partes donde pongo la sombra, así que también trato de usar café en este caso porque queda con la paleta de colores. Y bueno, para empezar a trabajar el cabello puse una base celeste por todo lo que iba a abarcar, y en lo que dejaba secar pues empecé a trabajar más en la piel haciendo algunas sombras un poquito más claras. En ciertas partes solo pongo manchas o como trazos poco precisos y así. No me importa tener cuidado a este punto y pues como quiera estas cosas se van corrigiendo más adelante. Puede verse medio raro, pero estoy usando para las partes más claras de la piel un color celeste muy clarito como se ve aquí, y luego por las mejillas y la nariz puse color café más oscuro. Me dieron ganas de ponerle peguitas para dar más textura a la piel y bueno, en general la ilustración, y para que no queden tan exageradas les paso un poquito de encima cuando las acabo de pintar y eso va haciendo que quede un poquito más claro el color. Y ahora uso azul marino para pintar las pestañas, las comisuras de los labios y en sí como las partes que van más y más oscuras. Luego para trabajar en el pelo puse un color más oscuro en la mitad de abajo. En el centro, como en la mitad en el centro, pongo rosita para dar calidez entre la luz y la sombra y así. Y como eso tarda un poco en secar, por lo general paso a otra cosa para ir aprovechando el tiempo. Y pues bueno, así voy dando detalles en la carita, que es de mis partes favoritas hacer pestañas, no sé por qué. Bueno, en general me gusta mucho pintar ojos. En las puntas del cabello decidí que llevaría azul más claro del que ya había puesto ahí, que de hecho también le hacía falta brillo en el cabello, entonces le puse blanco encima solamente y le he puesto como un color verde, no sé por qué, pero la verdad se ve mal y ya lo estaré quitando. Y ahora sí, a dar más contraste, que la verdad esta parte también me gusta mucho, entonces voy poniendo detallitos en el pelo y luego con el blanco hago así como que pelitos, aunque con el wash puedes poner partes claras encima del oscuro como si nada, hazte cuenta como si fuera digital.
Y bueno, puse un color como beige con una especie de tramas con celeste y algo de textura a la vez que sombrío. Y le puse también como un poquito de líneas cafés para que dieran más forma. En ese momento solo lo puse como para que dieran más definición a las arrugas del gorrito y así. Corregí la sombra rara que le había puesto al inicio en la cara. Nada más le puse el color de piel encima con poca agua. Luego si pones mucho, la pintura que está abajo se levanta y se revuelve todo y se ve horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que pones. Cubrí toda la mano excepto por donde da la luz, que ahí solo puse un color clarito que es muy parecido al que puse en la ropa, que es como crema or something, no sé. Sentí que los colores se veían muy apagados, entonces hice un color celeste un poquito más vibrante y lo puse en varias partes de la ilustración para que no desentonara y lo pusiera nada más en una sola cosita y así ya se integran todos los colores mejor en el dibujo. Y bueno, para la manita solo hice como trazos, líneas y así, para que se vea un poco menos renderizado que la cara. Y me gusta que se vea un poco más caricaturizado, que también fue casi igual para la ropa. Y en estas partes puse el liner solo en zonas que sentía que le faltaba más definición. Realmente se me hace muy lindo toda la idea y el concepto que está detrás de este OC. Entonces, gracias a la persona que lo hizo. Está muy cute, la verdad. No tengo mucho que decir de esta parte. Básicamente solo soy yo poniendo tramas, líneas. Me gusta mucho el acabado que estas le dan. Creo que ya es un poco parte de mi estilo estar agregando estos detallitos. Los hago mucho en digital por lo general. Y ahorita estoy tratando de que mis estilos, tanto en digital como en tradicional, hagan un poquito de match porque no me gusta que sean tan diferentes. Y creo que lo estoy logrando con esto. No sé. Para los últimos detalles puse hojitas de color verde pastel para que combinara con el resto de la paleta de colores. Siento que un verde más oscuro no habría venido al caso, no sé. Aquí apliqué la de poner agua y luego pasé un rollito para quitar una parte en la que me equivoqué. Luego sentí que le faltaba como un color un poquito más cálido, con un color más vibrante en la carita, así anaranjado. Además de que en las puntas de las hojas les puse rosita y se ve muy bonita la combinación de colores porque son complementarios. Luego con colores de madera remarqué en algunas partes que sentía que les faltaba oscuridad. También puse líneas, tramas en algunas partes. Además le hago unos brillitos con el pluma de gel blanco y ya, detalles y eso, así quedó. Sinceramente no esperaba que me gustara tanto el resultado. Está muy linda. Nada más bien esos colores. Hace mucho que no hacía un dibujo en el que usara colores claritos y que al final me gustara tanto. No sé. La verdad extrañaba un poco el tradicional. ¡Cori! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! Que por cierto, aquí estaba envolviendo las tabletas para poder enviarlas a los ganadores de mi último giveaway, quienes están en Venezuela y Perú, y no sé lo difícil que es enviar para esos países. Es súper caro, tarda mucho, no sé, sufrí la verdad. No lo recomiendo, nunca lo intenten. X, al final fue posible. Además, he estado trabajando en mi tienda para vender mis prints y stickers y ahorita tengo un equipo de trabajo pequeñito pero eficiente y es cansado pero está divertido. Voy a publicar aquí en YouTube, en Instagram, tal vez en Facebook también cuando esté lista por si os interesa adquirir algunas de las cositas que hago. Va a estar barato y espero que haya envíos a toda Latinoamérica. La verdad estoy checando eso, ya lo estarán viendo cuando lo publique. Pero aquí tienen unos spoilers chiquitos. La verdad han quedado muy bonitas todas las cosas, solo vean. Y bueno, siguiendo con el video, voy a estar rehaciendo otro dibujo, que ahora será este, que es digital. Primero hice bocetos en mi sketchbook para desarrollar la idea, porque no tenía idea de cómo hacerlo, la verdad. Por eso decidí que quería cambiar la pose del dibujo original y varias cosas más. Aquí también usé como páginas donde puedes mover maniquís y ver como que de diferentes perspectivas cómo se ve el cuerpo humano. Así que esta página sirve mucho, creo que se llama Just Sketch Me. Usé de referencia esta foto de Pinterest. Hice boceto en Procreate porque se me hace un poquito más cómodo y lo pasé para Clip Studio. Y ya ahí me puse a limpiar el boceto en otra capa.
Saqué una paleta de colores de una foto de árboles en otoño y pues se ve bonita por esos colores cálidos. Entonces pinté toda la silueta de un solo color y sobre ese empecé a trabajar todos los elementos de la luz. Primero pongo rojices en la carita, sombras, luego cabello y cejas. Estos son solo colores base y luego puse también los colores base de la ropa. Ahí despensen que se ve el reflejo de mi mano. No me he dado cuenta hasta que había terminado de grabar todo y pues no pude hacer nada al respecto. No le iba a volver a hacer, así que una disculpa. Luego ya empecé con la iluminación, que iba a ser como desde atrás o desde la izquierda, como de lado, algo así, no sé. La verdad enseñé cómo hacer el cabello porque nunca lo hago de así como está de esta manera, y menos con esa iluminación, pero no importa, solo lo borré y lo hice según mi intuición. Se ve bien, creo. Y luego puse como partículas y gotitas que siento que ya con eso sobre el fondo oscuro le da una apariencia chida al dibujo, como si estuviera mucho más elaborado de lo que en realidad está. Y aquí solo seguí poniendo iluminación y luego puedes hacer la guitarra o lo que sea. No me enfoqué en hacer un instrumento en concreto. O sea, solo me basé como que en la imagen más o menos que he usado de referencia. Probablemente tiene errores en I don't give a fuck, pero bueno. Y ya me enfoqué en las manos. No pude grabar mi pantalla antes por algún motivo, pero al menos una parte aquí está. Como así pueden ver mucho mejor cómo hice toda esta zona del dibujo. Agregué el micrófono, que así mejoró un poquito la composición, y agregué una luz muy tenue en el dibujo. No sé si en algún momento notaron que en las partes así de abajo ponía como un reflejo de luz fría y difusa. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, la puse. Y terminé de detallar la guitarra. Tampoco quise renderizar mucho en esta parte porque realmente no era necesario. Y ya. Y luego le puse como otras tonalidades en el fondito. No le pensé tanto, la verdad, pero se ve cool, ¿no? Mi firmita y listo. Así quedó. Espero les guste. Está sencillito, pero le eché ganas. Muy que... Sí, es marca azul rojo y hago guitarras, güey. Qué bueno, un print más. ¿Esta? Estás viendo que no podemos sacar pinches prints. Vamos a poder. Con permiso. Gracias por su espera, su paciencia. Y así, sé que tardé mucho en subir otro video, pero bueno, los quiero mucho. Cuídense. Bye.